Hola, bienvenidos a este pequeño canal. En esta oportunidad te traigo un diagrama de lo que es Volkswagen Golf del 97 al 99, específicamente de lo que es el sensor MAP y el sensor del TPS. ¿Por qué estoy refiriéndome a estos sensores? Porque son los que se encargan de lo que es la inyección de lo que es gasolina. Para una buena inyección, estos sensores tienen que estar en óptimas condiciones, o sea, su funcionamiento, sus señales enviando perfectamente en el valor que es correcto. Entonces, hablemos del sensor MAP. El sensor MAP, eh, en, este, en esta imagen que se ve, es un sensor de 4 pines. Este sensor de 4 pines está incorporado el sensor IAT, el sensor de temperatura de aire. Entonces, acá tenemos lo que es 4 pines y vamos a identificar de qué pin sale lo que es sus alimentaciones y la señal que retorna hacia la computadora a qué pin llega. Entonces, la tierra, esta tierra va a ir, aquí está, así es el conector. La tierra vendría a ser el pin número 1 y el pin número 1 me botaría de la computadora del pin número 5. Ese pin número 5 está enviando tierra digital, como está saliendo de la computadora, tierra digital o masa digital de compu hacia el sensor MAP y hacia el sensor TPS. ¿Ya? O sea, esa tierra van compartidos tanto el sensor MAP y el sensor TPS. Estamos hablando de la marca Volkswagen Gol del 97 al 99. 97, 98 y 99. ¿Ya? Por segundo pin, en lo que es el MAP, tenemos la señal que va a ir al pin número 39. Esta señal conectado, perdón, desconectado, yo mido con mi multitester en este pin de acá, en el pin verde, en el cable verde en esta imagen, me va a estar dando un voltaje de 5 voltios desconectado. Y cuando yo conecte, me va a dar un voltaje de, según la temperatura de aire como está, ¿no? Si está frío, está caliente. Si está frío, me va a dar un voltaje que está de 2.3 o de 2.1 o de 3 voltios, según, ¿no? Pero desconectado sí o sí me debe haber 5 voltios. ¿Ya? Eso va a ser su alimentación para lo que es el sensor de temperatura de aire. Entonces, ya tenemos dos pines. El tercer pin me vendría a ser lo que es el 5 voltios para el sensor MAP. Ya vale resaltar que el sensor MAP me trabaja con tres cables, o sea, 5 voltios de alimentación, la tierra y la señal. Entonces, en el pin 3 llega el 5 voltios de alimentación a lo que es el MAP, ¿ya? A lo que es el MAP me alimenta por el pin número 8. Por el pin número 8 de la compu me alimenta a lo que es el MAP. En el pin 4 tenemos la señal que ya me genera el MAP, la señal que va a ir a la computadora. Entonces la señal va a ir hacia el pin 17 de la computadora. ¿Ya? Aquí estamos viendo entonces el sensor MAP de 4 pines incorporado el sensor de temperatura de aire. Entonces acá el TPS ya está alimentado con tierra. La señal de 5 voltios, como esto es un sensor de 3 cables, me va a funcionar con 5 voltios, señal y tierra. La señal va a ir al medio. La señal va a ir al medio. Y no, la señal va a ir, perdón, al costado. Los 5 voltios es que va al medio, o sea, en el pin del centro del conector. ¿Ya? Y esos 5 voltios va a salir por el pin número 9. Por el pin número 9 me va a estar alimentando de 5 voltios al sensor TPS. ¿Ya? Y por el pin número 8 me alimenta 5 voltios, pero al sensor MAP. Entonces la señal que me bota este TPS va a estar retornando por hacia el pin 40 de la computadora, ¿ya? Entonces, en marcha mínima dando valores, esto me debe estar en una calibración, si se puede calibrar de 0, de 0.4 a 0.6, en esa calibración.
pero si es estático, debe estar en 0.5, si no tiene ojo chino para calibrarlo, ¿ya? Y esto en marcha mínima me debe estar oscilando de 1.2 en la señal del MAP hasta 1.6, 1.5. En ese rango el motor me debe, eh, el mínimo debe estar estable. Si A se altera por X motivos, ya sea por una tierra débil o el 5 voltios no le está llegando al MAP o al TPS, la inyección que va a estar en mi vehículo va a ser quizá demasiado pobre o demasiado rica. ¿Qué me refiero ahí? Quizá me va a dar mucha inyección o quizá tal vez me va a dar poca inyección, pero el carro va a estar inestable. Ya si una de esas señales están ausentes, prácticamente el vehículo no va a funcionar correctamente. En esta página de acá estamos viendo el diagrama casi interno de lo que es el sensor MAP, ¿ya? Aquí está el conector más específico, está en el pin 1 que ya vimos en la página anterior, que está el número 1 vendría a ser la alimentación de tierra de negativo al sensor. El número 2 tenemos los 5 voltios para el IAT desconectado, y conectado ya tendremos un voltaje según la temperatura del aire. Acá tendríamos los 5 voltios, en el pin 3, 5 voltios para alimentación del sensor MAP, y en el 4 tendremos lo que es la señal para el sensor MAP de retorno a la compu. Y como se ve acá, por ejemplo, en el pin 5 de la compu me está llevando lo que es tierra. Esta tierra va a estar, como es una resistencia variable, el sensor IAT es una resistencia variable, al detectar temperatura, diferencia de temperatura, varía su resistencia. Va a estar, esa tierra va a estar compartida con lo que es el sensor MAP. Aquí está el sensor MAP y aquí está el sensor IAT. Entonces, esa tierra se va a estar compartiendo con el sensor MAP. Por eso, no tengo otra tierra, porque aquí hay dos sensores. Como diríamos, si tiene dos sensores, entonces va a haber dos tierras. No, no. Esta tierra internamente está compartida internamente en el sensor. Por eso tengo una sola tierra de alimentación. Entonces, por acá viene la tierra de alimentación al sensor, retorna la señal por acá, porque estos 5 voltios, cuando yo conecto, hace se hace en serie con lo que es la tierra, y esa resistencia me genera esa caída de voltaje de 5 voltios a 0.3, no, perdón, a 2.3, 2.5, 1.8 según la temperatura de aire, y está retornando por el pin 39. ¿Ya? En el 8 tengo la alimentación al pin 3 del MAP, alimentación de 5 voltios, y por el pin 4 tengo la señal que me retorna a la computadora, ¿ya? Para que ustedes tengan una ayuda más en lo que es estas computadoras, les estoy dejando acá lo que es el diagrama de esta computadora, y aquí están sus alimentaciones, está lo que es masa, aquí la señal del inyector, por qué pin sale, y como ven acá me dice el 5 que estamos hablando, el 5 voltios de la computadora me está botando masa a sensores, o sea, tierra a sensores. El 8 me está botando, como estamos diciendo, alimentación a lo que es el sensor de temperatura de aire, y también a lo que es el sensor MAP. Y la alimentación para el sensor del TPS o el sensor de posición de la mariposa me está botando el 5 voltios por el pin 9. ¿Ya? Entonces por el pin 39 tengo la señal de la sensor de temperatura de aire, y por el pin 40 tengo la señal del TPS. Aquí también por el pin 17, si no me equivoco, es la señal del sensor de presión o el MAP, la señal del MAP. ¿Ya? Eh, vamos a ver acá. En este lado de acá hay en dos versiones, ¿no? Pero hasta donde yo he visto en la computadora que yo he sacado el dato, me está botando la señal la señal que entra a la computadora en el pin 17. Quizá a veces se encuentren en el pin 18, pero en ese computador que yo estoy viendo 97 al 99, por lo general
coloca arriba, ¿no? En el pin 17. Y por último, un extra más, como se dice, le estoy dejando acá la pinera de lo que es el driver, de lo que es el motor paso a paso, o el motor de mínimo, o el motor IAC, el sensor de mínimo. Este integrado es por lo general el que más falla, ¿no? Entonces, a veces no sabemos qué voltajes le llegan, si está bien alimentado, o quizá le falta una tierra, o las señales no me están saliendo de ese integrado hacia lo que es mi motorcito de mínimo. Aquí está. Entonces, este vendría a ser el driver del motor de paso, que el código tiene L9122. Entonces, esto sería. Entonces, esto tiene 11 pines, 11 patitas. Entonces, ¿cuál es el número 1? Empezamos mirándolo así, tenemos el 1. A la parte posterior, a la parte de atrás tenemos el 2, vuelta viene adelante el 3, para acá el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, así hasta llegar al pin 11. Entonces, no vamos a contar de esta manera así, vamos a contar el 1, a la parte de atrás el 2, a la parte de adelante el 3, a la parte de atrás el 4 y así a la parte de adelante el 5 otra vez. Entonces, aquí está lo que es de cada pin, qué voltaje llega, qué voltaje sale. Por ejemplo, acá tenemos el 8 que me vendría a ser lo que es masa. Si queremos verificar si tiene una buena masa, buscaríamos el pin 8 y verificaríamos si tiene masa. ¿Ya? Aquí las salidas vendría a ser el pin 6 y el pin 7, el pin 9 y el pin 10. Esos serían los 4 pines que tengo en mi sensor de mínimo, en mi sensor IAC. ¿Ya? Bueno, esto espero que les ayude un montón, porque a veces esta información es muy escasa, es muy difícil de conseguir. Yo le estoy compartiendo por ser miembros, o como se dice, integrantes de este pequeño canal. Y para mí es un gusto compartir estos diagramas, porque a veces yo también sufro en lo que es información, y a veces no nos pasan. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos o nos queremos algún diagrama, no nos pasan al tiempo, nos pasan quizá de aquí a 2 días, a 3 días, pero ya que esto se va a quedar en internet, se va a quedar en YouTube, cualquier cosa buscan y va a encontrar, ¿ya? Entonces, yo también tengo una idea más. Por ejemplo, un amigo me estaba preguntando sobre un diagrama de un Nissan Navara. A veces es difícil de leer o responder los comentarios, porque a veces se llega tarde, un poco cansado, pero lo que vamos a hacer esta vez, de cada 2 días vamos a estar leyendo comentarios, a ver si les puedo ayudar en lo poco que quizá yo sé, ¿no? No sé bastante, pero algunas cosas sí llego a entender perfectamente y eso le puede ayudar. Entonces, este es el diagrama del Nissan Navara. Esto o le voy a estar dejando en lo que es la descripción del video para el amigo que me estaba pidiendo. Ya, acá tenemos lo que es de la computadora. De la computadora. Y también me estaba pidiendo de lo que es el IPDM. El IPDM, acá está. Ya, esto me estaba reclamando a ver si tenía, pero buscándolo lo encontré. Espero que lo ayude un montón. Va a estar en la descripción del video para que descargue por Mega. ¿Ya? Y así voy a estar respondiendo a los que es cualquier diagrama, me dejan por por comentario, y el correo también a que le puedo enviar, ¿no? Para quizá sea más rápido, ¿ya? Entonces, eso sería todo por el día de hoy en este video. Espero que les ayude un montón, les ayude tremendamente esa pequeña información que yo les brindo, ¿ya? Y es también para ayudarles un poco en lo que es IPDM de Nissan. Tengo un manual por acá. No sé si, no sé si les va a gustar, pero acá está más detallado lo que es, por ejemplo, este es para lo que es HR. Para lo que es HR sí les va a ayudar un montón, porque es IPDM, todo lo que es mencionado, lo que es alimentaciones, señales, e incluso aquí está también la computadora.
los pines de la computadora del HR. Esto también lo voy a descargar, lo voy a dejar en la descripción del video. Ya, espero que les sirva.